En este video vamos a estudiar cómo se realiza la división entre polinomios. Para ello tenemos tres divisiones para resolver con el mismo proceso, pero con algunas características diferentes. En la primera de ellas podemos apreciar que tenemos una división de un polinomio entre un monomio. En la segunda tenemos división entre polinomios, pero uno de ellos no se encuentra ordenado. Y en la tercera vamos a tener una división entre polinomios, la cual no va a ser exacta. En nuestro primer ejercicio se nos pide dividir 20x a la 3y más 8x al cuadrado y menos 14xy al cuadrado más 2y al cubo. Cada vez que tengamos una división entre un polinomio y un monomio, yo puedo escribir esta operación como un fraccionario, es decir, que puedo plantearla de esta manera. El primer polinomio se va a encontrar en el numerador y el monomio lo podemos escribir en el denominador. ¿Qué nos indica esto? De que cada uno de los términos del numerador va a ser dividido entre este monomio. O sea que yo puedo escribir igual 20x elevado a la 3y sobre 2x, luego sigue el signo más 8x al cuadrado y dividido entre el mismo denominador 2x, ahora sigue el signo menos 14xy al cuadrado dividido 2x más 2y elevado a la 3 dividido entre 2x. Entonces, cada vez que tengamos una división entre un monomio, todos los términos del polinomio lo podemos expresar divididos entre ese mismo término, entre ese mismo monomio. Por lo tanto, yo voy a tener igual. Hacemos cada uno de los cocientes, cada una de las divisiones. 20 dividido entre 2 es 10. Y miren que acá tenemos división entre letras iguales. Recordemos que cuando tengo una división de potencias de igual base, voy a colocar la misma base, en este caso es la letra, y los exponentes los voy a restar al exponente del numerador, de la potencia del numerador, le vamos a restar el exponente de la potencia del denominador. Como yo tengo en el denominador 2x, no le estoy viendo el exponente, sabemos de que siempre va a tener el número 1. Entonces, 3 menos 1, 2. X a la 3 dividido entre x me da x al cuadrado. La y no tengo entre quién dividirla, entonces la voy a escribir igual. A esto le vamos a sumar la siguiente división, que es 8 dividido entre 2, 4. Nuevamente tenemos las letras x en la división. Vamos a colocarla. 2 menos 1 es 1. Quedaría de esta manera, pero como hemos dicho, el 1 no es necesario escribirlo, entonces la x está muy bien. Y no hay entre quién dividirlo, lo escribimos nuevamente igual. Ahora dice menos 14 dividido entre 2, 7. Y acá tenemos la división entre las letras x. Vemos que tenemos igual exponente. 1 menos 1 es 0. Cuando al hacer la resta me da 0 el exponente, la base, en este caso la letra x, no es necesario escribirla. Continuamos con la siguiente, que es y al cuadrado, no hay entre quién dividir, entonces vamos a colocar acá y al cuadrado. Por último tenemos más 2 dividido entre 2, 1. Vamos a colocar el 1 transitoriamente, puesto que si luego me van a quedar letras acá, ese 1 no es necesario escribirlo. Entonces, por ahora queda el 1, 2 dividido entre 2, 1. Vemos que la y no hay entre quién dividirla y la x que está abajo no divide a alguna x del numerador.
Es decir, que esas letras van a quedar escritas de la misma manera, y a la 3 sobre x. Y como hemos dicho, el coeficiente 1, cuando hay presencia de letras, no es necesario escribirlo, por lo tanto, esta división la podemos expresar como y a la 3 sobre x. Y de esta manera hemos finalizado nuestra primera división, cuyo cociente es 10x al cuadrado y más 2xy menos 7y cuadrado más y al cubo sobre x. En nuestra segunda división se nos propone dividir este polinomio entre 2a más 3. A diferencia del primer ejercicio, dado que ya estamos dividiendo entre un polinomio, se sugiere escribir el ejercicio de esta manera, como una división entre números naturales, como se hacía con los naturales. Pero observemos de que este polinomio no se encuentra ordenado. Para que podamos hacer bien la división y no tengamos dificultades en el proceso, ambos polinomios deben estar ordenados de la misma manera. Lo más frecuente es ordenarlos en forma descendente de acuerdo a una letra. Como acá solamente aparece la letra A, entonces verifiquemos cómo va a encontrarse ordenado de forma descendente. Primero debe aparecer la letra con el mayor exponente, en este caso el 4, y los términos siguientes deben ir descendiendo de acuerdo a esa letra y a ese exponente. Entonces acá tenemos la A a la 4, A a la 3, observamos de que no tenemos A a la 2, luego A a la 1 está al final y el menos 3 está por acá en la mitad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ordenarlo colocando primero el término con a al cuadrado. Como no se encuentra, entonces vamos a dejar un espacio. Se sugiere dejar un espacio por si en la operación nos aparece el a al cuadrado acá. Luego más 7a y por último menos 3. Entonces, este primer polinomio ya se encuentra ordenado de forma descendente de acuerdo a la letra A. Observamos que el polinomio que está dividiendo también se encuentra ordenado de acuerdo a la letra A, porque primero está A a la 1 y luego el término que no contiene la A. Ahora, ya estando ordenados nuestros polinomios para la división, la forma en que vamos a proceder va a ser la misma para este ejercicio, para el de acá o para cualquier división entre polinomios. Lo que vamos a hacer es dividir siempre el primer término que se encuentre acá entre el primer término del polinomio que divide. Es decir, que yo voy a plantear la división entre 2a a la 4 y 2a. El cociente de esta división va a ser el primer término de nuestro cociente. Tenemos 2 dividido entre 2 es 1. Hemos dicho que ese 1 no es necesario escribirlo. Si luego nos aparece una letra, y aquí va a salir la letra A en el cociente, a a la 4 dividido entre a, colocamos la letra A y los exponentes los vamos a restar. 4 menos 1 es 3. Entonces, la primera división nos ha dado a la 3 y va a ser escrita como primer término del cociente. Ahora, para continuar, este término que acabamos de obtener va a multiplicar a todos los términos del polinomio que divide, es decir, del divisor, y esos resultados los vamos a escribir acá en columnas de términos semejantes cambiándole de signo. Veamos. A a la 3 por 2a va a ser 1 por 2, 2, a a la 3 por a. Recordemos que ahí colocamos la misma letra y los exponentes los vamos a sumar. 3 más 1, 4. Entonces lo vamos a colocar debajo de este término para que me quede en una columna de términos semejantes. O sea que yo aquí voy a colocar menos 2a a la 4. 1 por 2, 2. A a la 3 por a es a. 3 más 1, 4. Como esta multiplicación dio positiva, acá lo escribimos con signo contrario. Ahora, la siguiente multiplicación es entre a a la 3 y el número 3, la cual nos va a dar 1 por 3, 3. Le colocamos al lado de la letra a a la 3
es decir que me dio 3 a la 3 positiva, es decir que aquí lo vamos a colocar negativo, menos 3a la 3. Como ya no podemos multiplicar más aquí, vamos a trazar una línea para hacer la operación de términos semejantes, la reducción de términos semejantes en las columnas que acabamos de obtener. Notamos que en la primera columna tengo más 2a a la 4, en la siguiente tengo menos 2a a la 4, significa que esto me va a dar 0. 2 menos 2 es 0. Ahora, en la que sigue, tengo signos iguales, es decir, que voy a hacer una suma y le voy a colocar el signo de ellos, es decir, el menos. 1 más 3, 4. Y en la reducción de términos semejantes, no olvidemos que la parte literal no cambia. Entonces tenemos menos 4a a la 3. Como en el divisor tenemos dos términos, vamos a bajar un término más 7a. Recordemos que si tenemos más 7a en este caso, no necesariamente este término va a estar presente en la operación que sigue. Dado que aquí tenemos un espacio, por si de pronto aparece el término con a elevado al cuadrado. Al bajar el siguiente término tenemos dos términos acá y vamos a proceder de la misma forma que hicimos al comienzo de nuestra división. Vamos a dividir primer término entre primer término. Entonces ahora la división va a ser entre menos 4 a la 3 y nuevamente el primer término del divisor 2a. Esto va a ser igual a menos, entre más es menos, 4 dividido entre 2 es 2, y la división entre letras vamos a colocar la misma letra y restamos los exponentes, 3 menos 1, 2. Quiere decir esto que nuestro segundo término en el cociente va a ser menos 2a al cuadrado. Y ahora con ese término vamos a efectuar la multiplicación. Multiplicamos en primer lugar con el 2a, tenemos menos, por más es menos. Acá vamos a colocar signo contrario, vamos a colocar más. 2 por 2, 4. Entonces vamos a colocar aquí más 4. Tenemos a al cuadrado por a. Colocamos la letra a, sumamos los exponentes. 2 más 1, 3. No olviden verificar de que la columna le quede con términos semejantes. Ahora tenemos menos por más es menos. Y notamos que al hacer la multiplicación me va a dar 2 por 3, 6, a al cuadrado. Término que no puedo colocar debajo del 7a, dado que no serían semejantes. Entonces lo vamos a ubicar en el espacio que hemos dejado. Menos por más menos, acá vamos a colocar más. 2 por 3, 6, a al cuadrado. Como ya finalizamos la multiplicación de este nuevo término del cociente por todos los términos del divisor, entonces vamos a trazar la línea y hacemos la reducción de términos semejantes. En la primera columna tengo iguales términos con signos contrarios, esto me va a dar 0, menos 4 más 4 es 0, y en la siguiente columna apenas aparece un solo término, entonces al reducir va a quedar exactamente igual, 6a al cuadrado, en este caso el más, ya no es necesario escribirlo. Bajamos el siguiente término que es más 7a y nuevamente hacemos la división como hemos hecho al inicio del procedimiento. Primer término entre primer término. Ahora tenemos la división entre 6a al cuadrado y nuestro primer término del divisor que es 2a. Nótese que siempre vamos a dividir entre 2a. ¿Quién? El primer término que aparezca en nuestro procedimiento. Igual a 6 dividido entre 2 es 3. A al cuadrado dividido entre a, colocamos la a, restamos los exponentes, 2 menos 1 es 1, el cual no es necesario escribirlo. Entonces, el
tercer término de nuestro cociente va a ser más 3a, y con este término vamos a hacer nuevamente las multiplicaciones por todos los términos del divisor. Más por más es más, aquí vamos a colocar menos, 3 por 2, 6, a por a, escribimos la letra A, sumamos los exponentes, 1 más 1, 2. Más por más es más, aquí vamos a colocar menos, 3 por 3, 9. Como no hay con quién multiplicar la A, la escribimos al lado del 9. Y notamos que nos han quedado columnas de términos semejantes. Entonces, trazamos la línea y vemos que la primera columna nuevamente nos va a dar 0. Signos diferentes para términos iguales, menos 6 más 6 es 0. En la siguiente vamos a tener más 7 menos 9, al de mayor valor absoluto le quitamos el de menor, 9 menos 7, 2, a, y le colocamos el signo del número con mayor valor absoluto, menos. Ahora bajamos el último término, que es menos 3, y vamos a hacer exactamente lo mismo que en las demás ocasiones. Vamos a dividir primer término entre primer término. Tenemos menos 2a dividido entre el primer término de nuestro divisor, que es 2a. Nótese que estamos dividiendo cantidades exactamente iguales, entonces procedemos menos entre más es menos, y al dividir cantidades exactamente iguales siempre nos va a dar 1. Entonces este último término que vamos a escribir en el cociente va a ser el menos 1, y con él vamos a multiplicar. Tenemos menos por más es menos, aquí vamos a colocar más, 1 por 2a es 2a, menos por más es menos, aquí vamos a colocar más, 1 por 3, 3, trazamos nuevamente la línea y notamos que en ambas columnas nos va a dar 0, porque tenemos menos 2 más 2 es 0, y tenemos menos 3 más 3, esto es 0. Como ya no tenemos más términos para bajar, significa que hemos finalizado, y al habernos dado 0 al final de nuestro procedimiento nos indica de que la división ha sido exacta. Por consiguiente, el cociente entre 2a al cuadrado menos a a la 3 menos 3 más 7a entre 2a más 3 es igual a la 3 menos 2a al cuadrado más 3a menos 1. Para finalizar tenemos nuestra última división entre polinomios, la cual ya he escrito en la forma en que vamos a realizar nuestro procedimiento. Verifiquemos si los polinomios se encuentran ordenados de la misma manera. Nótese que en el polinomio que está en el dividendo tenemos un orden en forma descendente de acuerdo a la letra x. X a la 3, x a la 2, x a la 1, y al final no aparece la letra x, es decir, x a la 0. El polinomio del divisor debe estar ordenado de la misma manera. Primero la x elevado a la 1 y luego x no aparece, es decir, x a la 0. Por consiguiente podemos iniciar nuestro proceso de división, el cual va a ser similar o el mismo al que hicimos con el segundo ejercicio. Siempre dividimos primer término entre primer término. Entonces yo voy a escribir 8x a la 3 dividido entre 2x, el cual va a ser igual a 8 dividido entre 2, 4. Cuando divido letras iguales, coloco la misma letra, es decir, la misma base, y voy a restar los exponentes. 3 menos 1, 2. Significa que el primer término de nuestro cociente va a ser 4x al cuadrado, el cual va a multiplicar a todos los términos que aparecen en el divisor, y esos productos los escribo acá con signo contrario. Entonces tenemos más por más, aquí vamos a colocar menos, vamos a colocarlo de una vez, 4 por 2, 8, x al cuadrado por x, colocamos la x, sumamos los exponentes, 2 más 1, 3. Verificamos de que me queda en columna de términos
semejantes. Ahora tenemos más por menos, menos. Aquí vamos a colocar más. 4 por 3, 12. X al cuadrado por Y, como son letras diferentes, entonces las vamos a escribir igual como aparecen allí. Entonces tenemos que ya hemos finalizado la multiplicación, trazamos acá la línea para hacer la reducción en cada columna. Menos 8, acá tenemos más 8, iguales términos con signos diferentes, me va a dar 0 la reducción. Y en el que sigue tengo signos diferentes, pero lógicamente con cantidades ya diferentes. Entonces, al de mayor valor absoluto le quitamos o le restamos el de menor valor. 12 menos 6 es 6. Colocamos la misma parte literal porque ella no cambia. Y el signo que va a llevar este 6x cuadrado y debe ser el de la cantidad con mayor valor absoluto, es decir, más. Bajamos el siguiente término, entonces escribimos acá más 5x y al cuadrado y procedemos de la misma forma que hicimos aquí. Vamos a dividir primer término entre primer término. Entonces la división propuesta va a ser 6x al cuadrado y dividido entre 2x. 6 dividido entre 2 es 3. X al cuadrado entre x, vamos a colocar la misma letra. Al 2 le restamos 1, me da 1, no es necesario escribirlo. Y como la y no tiene con quién dividir, entonces va a quedar escrita al lado de la x. Significa esto que el segundo término de nuestro cociente es más 3xy, el cual va a multiplicar todos los términos que se encuentran en el divisor y los productos los escribimos acá con signo contrario. Más por más es más, vamos a colocar acá menos. 3 por 2, 6. X por x, escribimos la x, sumamos los exponentes, 1 más 1, 2. La y no hay con quién multiplicarla, entonces la escribimos igual. Ahora tenemos más por menos es menos, aquí vamos a colocar más. 3 por 3, 9. Ahora en este caso la x no multiplica a alguna otra x, la escribimos igual. Y y por y, escribimos la y, sumamos los exponentes, 1 más 1, 2. Hemos finalizado la multiplicación. Trazamos la línea para hacer la reducción en cada columna. Tenemos más 6 menos 6, esto es 0. Acá tenemos más 5 más 9, hacemos una suma y le colocamos el signo positivo. Es decir que 5 más 9 es 14, la parte literal no cambia, xy al cuadrado. Y bajamos el último término que es menos 9 y a la 3 y nuevamente dividimos primer término entre primer término. Por lo cual tenemos 14x y al cuadrado sobre 2x y cuyo resultado es igual a 14 dividido entre 2, 7. Al dividir letras iguales con iguales exponentes, no es necesario escribirlas dado que me va a dar x a la 0, eso haría 1, no es necesario escribirlo, y a continuación y cuadrado porque no hay con quién dividir. Significa eso que nuestro siguiente término en el cociente es más 7y al cuadrado, el cual va a multiplicar los términos del divisor y los productos los escribimos con signos contrarios. Más por más es más, colocamos menos. 7 por 2, 14. Tenemos y cuadrado por x, son letras diferentes, las vamos a escribir en orden alfabético, xy al cuadrado. Más por menos es menos, vamos a colocar más. 7 por 3, 21. Y al cuadrado por y, colocamos la letra y, sumamos los exponentes, 2 más 1, 3. Ya hemos finalizado la multiplicación, trazamos la línea para hacer la reducción. En primer lugar tenemos más 14 menos 14, esto me va a dar 0. Y luego tenemos signos diferentes para estos dos términos, o sea que hacemos una resta.
21 menos 9 es 12, signo del mayor más, y colocamos y a la 3, dado que en la reducción no cambia la parte literal. ¿Qué nos indica esto? Que al haber finalizado nuestra división, hemos obtenido una división que no es exacta, dado que tenemos un residuo diferente de 0, como nos dio acá. Entonces, la respuesta de nuestro ejercicio es igual, vamos a escribir todos los términos del cociente, 4x al cuadrado más 3xy más 7y al cuadrado, y por último le vamos a sumar el residuo que obtuvimos dividido entre el divisor de nuestro ejercicio. Entonces más 12y a la 3 residuo dividido entre 2x menos 3y, y de esta forma finalizamos nuestra división.